Y continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida a Carlos Emilio López, diputado del FCLN ante la Asamblea Nacional. Gracias por estar con nosotros, Carlos Emilio. Siempre es un placer recibirte. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Buenos días, Arlen. Buenos días a las familias nicaragüenses que sintonizan el Canal 4, canal que transmite mensajes de esperanza y de buen vivir para las familias. Por eso queríamos preguntarte, en principio, Carlos Emilio, si podrías hacernos una evaluación cualitativa de lo que han sido los últimos o los más recientes resultados de la encuesta de opinión pública de Sismo MR Consultores a propósito de diversos temas, ¿verdad? Como decíamos al inicio, de gestión del gobierno con muy buena aprobación, gestión del comandante presidente Daniel, la compañera Rosario, los temas de seguridad, los temas económicos, los temas de subsidio. Y otros temas que están ahí, ¿verdad? Y que han arrojado muy buenos porcentajes. Si nos hicieran primero un análisis cualitativo y luego tal vez nos vamos a algunas láminas que vamos a pedir, que nos hemos concertado con vos y que nos pueden servir, ¿verdad? Para tener esa visión que comparta con los amigos y amigas televidentes. Creo que es importante partir señalando que es una encuesta. O sea, una encuesta es una fotografía de la realidad. Es un diagnóstico de estado de opinión de qué siente, qué percibe, qué valora el pueblo. Pero como este sistema de encuestas ha sido permanente a lo largo ya por más de 2 décadas, entonces no solamente es una fotografía, sino que es una película. Es decir, te capta la realidad no solamente en un momento, sino te capta la realidad cómo se ha venido evolucionando. Y desde ese punto de vista, este sistema de encuesta, este sistema de opinión pública que lo ejecuta una institución seria, creíble, que hace el estudio con parámetros científicos, MIR, junto con Sismo, digamos, que constituyen este sistema de captación, procesamiento de la información de la opinión pública, nos dice que el verdadero juez, el verdadero analista de la realidad nicaragüense es el pueblo. No son esos agoreros, esos sortilegos, esos pitonizos y pitonizas que desde sus torres empiezan a valorar la realidad nicaragüense, a falsearla, a tergiversarla, a manipularla, a crear falsas noticias, una falsa opinión, porque son opiniones de personas individuales que nunca han tenido un vínculo con el pueblo. En cambio, la encuesta te capta la opinión de la colectividad, del gran conglomerado social. Te capta la opinión de jóvenes, de adolescentes, de adultos mayores. Te capta la opinión del campo y de la ciudad. Te capta la opinión de personas trabajadores de distintos sectores de la economía. Te capta la opinión de pobladores del Pacífico y del Caribe. Es decir, tenés una radiografía de opinión pública de toda la sociedad, de todos los sectores, de todos los segmentos, de todos los estamentos de la sociedad. Entonces, es creíble, es veraz y es científica. Ahora, ¿qué nos dice el pueblo? ¿Qué nos dicen las familias nicaragüenses en esta encuesta? Reafirman una opinión positiva, excelente, sobre el modelo de gobierno. Modelo de gobierno que está centrado en la persona, familia y la comunidad. Las familias nicaragüenses valoran de excelente este modelo que es de desarrollo humano, este modelo que posibilita el acceso a los servicios públicos de calidad, servicios públicos que están subsidiados. La opinión pública, las familias nicaragüenses valoran de positivo la gestión del presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, y la vicepresidenta de la República, la compañera Rosario Murillo, como gestores, como promotores de este modelo de desarrollo, como las mejores autoridades que ha tenido Nicaragua en su historia. El mejor presidente de la historia de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega, y la mejor vicepresidenta de la historia de Nicaragua, la compañera Rosario, y la mejor dupla. Es decir, han hecho un trabajo de conexión, no solamente entre ellos, no solamente de facilitación, de articulación de todas las instituciones públicas, sino de vínculo con la población, de vínculo con la ciudadanía. Valoran positivo esa forma de diagnosticar, de caracterizar cuáles son los problemas de la nación
pero no solamente identificarlos, sino resolverlos de forma ágil, dinámica, eficiente, pertinente. Es decir, aquí el pueblo nos dice, Nicaragua es otra. Nicaragua se ha transformado con el gobierno sandinista. Y las percepciones y las valoraciones que nos hacen las familias nicaragüenses del campo y de la ciudad, de todos los sectores, como decíamos antes, nos señala un sentimiento de bienestar, una percepción de que vivimos en paz, en tranquilidad, en seguridad, una percepción de que sus bienes, su integridad, su vida está segura, que las instituciones públicas realizan su labor con eficiencia, que lo hace la Policía Nacional, que la Policía Nacional es eficiente en la persecución del delito, en el esclarecimiento de los casos, en la contribución con el sistema de justicia para que los hechos delictivos sean resueltos, y de esa manera las familias nicaragüenses no solamente dan una opinión favorable al presente, sino que dicen que están seguras que el futuro que viene será mejor, de prosperidad, de bienestar, de desarrollo, de plenitud, de felicidad. ¿Qué otras variables, Carlos Emilio, integran o nutren este resultado de la encuesta, tomando en cuenta que el 90% dice, me quiero quedar en Nicaragua, quiero trabajar aquí, quiero cumplir mis metas, y no como suele pasar en otros países actualmente, que hay grandes migraciones, terribles migraciones, que eso vulnera sus derechos, incluso su seguridad? Creo que este sentimiento de la población nicaragüense, más del 90% de la población nicaragüense, no quiere irse, no quiere emigrar. Eso muestra la capacidad de retención que tiene el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Es decir, este gobierno ha creado un conjunto de políticas económicas y de políticas sociales que materializan los derechos humanos de las personas, que materializan los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de todos los segmentos y estratos de la población, los derechos de la mujer, los derechos de la niñez, de la juventud, los derechos del campesinado, los derechos de las personas con discapacidad. Y por eso los encuestados, que son de todos estos sectores, dicen, yo no quiero migrar. Es decir, yo quiero quedarme en Nicaragua, porque en Nicaragua, dicen los jóvenes, tengo oportunidad de estudiar. Porque en Nicaragua, dicen los campesinos, tengo la oportunidad de producir. Porque en Nicaragua tengo la oportunidad de hacer comercio, dicen las personas de los mercados. Porque en Nicaragua, dicen las personas que pertenecen a los pueblos originarios y afrodescendientes, nuestras tierras están siendo tituladas, se están construyendo carreteras, tenemos un sistema de interconexión municipal. Entonces, todos los grupos, todas las expresiones de la sociedad sienten que sus derechos, sus necesidades, sus anhelos, sus aspiraciones, este gobierno lo hace realidad. Este gobierno resuelve sus problemas. Entonces el pueblo se dice, ¿para qué voy a ir a otro país? Si aquí tengo agua potable, aquí tengo luz eléctrica, aquí tengo la oportunidad de insertarme al mercado de trabajo. Aquí tengo la oportunidad de hacer deporte, de hacer cultura, de recrearme sanamente. Aquí puedo movilizarme en mi entorno comunitario y municipal con seguridad, con tranquilidad. ¿Qué voy a ir a hacer a otro país donde me van a discriminar, a maltratar, donde me van a explotar, donde no voy a tener vínculos con mi familia? Entonces, este gobierno ha tenido esa posibilidad de conectar con el pueblo, de resolver sus problemas, y ahora los nicaragüenses no quieren emigrar, quieren estar en su patria, seguir disfrutando estos aires de tranquilidad, de bienestar, y tienen la certeza, según la encuesta, que el país va a seguir mejorando, va a seguir transformándose en favor de sus derechos y de sus anhelos. Habías escogido algunas láminas que quisiera que compartieras con el público, ¿verdad? Y tus comentarios, por favor. Una de las preguntas que hace la encuesta es sobre el estilo de gobierno del presidente, del comandante Daniel Ortega. Y un 82.6% considera que es un gobernante democrático, un gobernante apegado a las leyes. Es que el presidente Daniel ha sido la figura política,
ha sido el gobernante que a través de políticas, programas y estrategias de desarrollo hace realidad la constitución política. Yo te lo estoy diciendo desde un punto de vista legislativo. El pueblo dice, el 82.6% del pueblo dice, Daniel Ortega es un gobernante democrático apegado a las leyes del país. Es que nuestro presidente, cada precepto constitucional lo ha venido transformando en un programa social. Derecho a la educación gratuita, no hay cobros en las escuelas. Derecho a la salud, tenemos un modelo de salud familiar y comunitario. Derecho a estar protegidos contra el hambre, dice la Constitución política. El comandante Daniel ha traducido ese precepto constitucional en programas de seguridad y de soberanía alimentaria, de producción de alimentos, de disponibilidad de alimentos. Hay una pregunta relacionada al método por excelencia para resolver conflictos. Y el 91.5% de la población considera que el método eficaz, pertinente para resolver los conflictos es el diálogo y la unidad nacional. Eso refleja que la política de cultura de paz que ha promovido nuestro gobierno desde el año 2007 hasta la fecha tiene un efecto, un impacto en los valores, en los sentimientos de la población. Y la población hoy considera que la forma para resolver los conflictos es el diálogo, es la convivencia armónica. El pueblo en su gran mayoría, 91.5%, ha enterrado esos métodos de desentendimiento, desencuentro, confrontación, antagonismo, y el pueblo considera que la paz es el camino de la prosperidad, que la paz es el camino del bienestar, del bien común. Solamente un 7.8% de la población encuestada consideró que mediante confrontaciones y tranques se resuelven los problemas. Es decir, ese segmento que se inclina por los tranques es mínimo, es muy pequeño, es muy reducido. O sea, el pueblo considera que los métodos alternos a la resolución de conflictos es la clave del éxito, es la clave de la prosperidad, es la unidad, el diálogo, la palabra fraterna, la palabra creativa, la palabra hermanable, la que nos permite resolver los conflictos. La encuesta preguntó sobre la unidad nacional para derrotar la pobreza y un 93.3% de la población consideró que la unidad nacional es la ruta correcta para derrotar la pobreza. Y aquí de nuevo volvemos al punto. El pueblo en su gran mayoría se inclina, se adhiere, se suscribe por los caminos de la paz, por los caminos del entendimiento, la unidad nacional, la unidad de todos los sectores. Y este gobierno se llama Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Y eso no es un cliché, eso no es una frase mecánica, eso es la esencia de este gobierno. Trabajar por todos los sectores, trabajar con todos los sectores, los productores, los comerciantes, los importadores, los exportadores, las mujeres, los jóvenes, los emprendedores, las cooperativas, los sindicatos, los movimientos comunitarios, las iglesias. Es decir, en este espíritu identitario de nicaragüanidad, de que somos una sola familia, de que somos una sola colectividad, de que somos los nicaraos, en ese sentido de unidad nacional, esa es la fuerza, ese es el poder que tiene este gobierno, gobierno-pueblo, pueblo-gobierno, porque aquí hay una fusión. O sea, en esta respuesta, el 93.3% nos dice que la unidad nacional es la clave para derrotar la pobreza. Los encuestados y encuestadas nos están diciendo, la clave del éxito es esta fusión, gobierno-pueblo, pueblo-gobierno, el pueblo presidente. El gobierno está siendo administrado, dirigido, planificado, evaluado por el pueblo. En esta fusión, entonces hemos logrado derrotar la pobreza y lo dice la encuesta. Todas las expresiones de pobreza
pobreza extrema, pobreza general, pobreza material, pobreza espiritual, pobreza cultural. Es decir, la pobreza es el único enemigo que identifica el pueblo y que unidos lo estamos derrotando. Carlos, ¿cómo incide ese trabajo permanente y desde el modelo de gobierno que tiene Nicaragua en que números, por ejemplo, como las reservas internacionales, por primera vez más de 6.000 millones de dólares? Recuerdo que en el 2018 estaban en 3.800 mil millones de dólares. Hoy prácticamente vamos llegando al doble de esa cifra. También la política macroeconómica que ha sostenido el gobierno, cero inflación, logrando otro tipo de elementos que vienen a fortalecer la economía. ¿Cómo incide el modelo que tenemos nosotros como gobierno en esos resultados? Creo que las políticas económicas de nuestro gobierno han sido efectivas en la macroeconomía y han sido efectivas en la microeconomía. Han sido efectivas en la macroeconomía en cuanto a el crecimiento de las exportaciones. Nuestro gobierno ha triplicado las exportaciones. Han sido efectivas en cuanto a el manejo de la inflación. Nosotros no tenemos hiperinflación, nosotros no tenemos una mediana inflación, nosotros no tenemos niveles de inflación preocupantes, es una inflación mínima, controlada, y eso que ha significado una estabilidad de la moneda, ha significado que se conserva la capacidad de compra, la capacidad de adquirir bienes y servicios. Se han logrado mantener un equilibrio de los déficits fiscales, un control de la balanza de pagos, y esto nos ha dado una credibilidad frente a los organismos financieros multilaterales, bilaterales, los bancos, el sistema económico y financiero internacional. Mira la economía de Nicaragua como una economía sana. Esa es la macroeconomía, pero también en la microeconomía. Es decir, en la posibilidad que tiene el nicaragüense para pagar sus necesidades básicas, para adquirir los bienes básicos. El hecho de que el nicaragüense puede ejercer el derecho a la educación porque hay gratuidad y calidad en el sistema educativo, pero a la vez tiene los ingresos para satisfacer las necesidades mínimas a nivel de ese espacio educativo con sus hijas e hijos. Entonces, en esta microeconomía que tiene que ver con el pan nuestro de cada día, con la tortilla nuestra de cada día, en donde el nicaragüense tiene la posibilidad de resolver sus necesidades inmediatas, y no solamente eso, tiene la posibilidad de ir creciendo, de mejorar su casa, de mejorar su infraestructura, de comprar una bicicleta, de comprar una moto, de adquirir bienes de consumo. Entonces, todos esos elementos de la vida cotidiana le dice al nicaragüense que la economía no solamente está bien en un sentido general abstracto, sino que la economía está bien de acuerdo a sus necesidades cotidianas. Volviendo un poco al estudio, ¿verdad? Porque no quiero que se alcance el tiempo y no lo comente, diputado. Las láminas 35, tal vez la busca, que es el rumbo por el que conduce el país el gobierno del presidente Ortega, por la dirección correcta, opta el 82.8%. También en la calificación o en la aprobación de su gestión, ¿verdad?, alcanza un 83.6% el presidente Ortega. Y en la aprobación de la gestión de gobierno de la vicepresidenta Rosario Murillo alcanza el 80%. ¿A qué atribuye estos números, estos porcentajes, Carlos Emilio? Se le preguntó a la población encuestada sobre el rumbo por el que conduce el país el gobierno del presidente Ortega. Y el 82.8% consideró que va por la dirección correcta. Pero si hacemos un análisis sincrónico, es decir, un análisis de transversalidad en el tiempo, nosotros identificamos que en el año 2007 un 57.3% consideraba que el país iba por el rumbo correcto, que el país estaba siendo conducido por la dirección correcta. 17 años después, el 82
2.8% considera que estamos por la dirección correcta. Es decir, se ha incrementado en un 30% la valoración positiva del pueblo de Nicaragua sobre cómo este gobierno conduce el país. Es que el modelo, el estilo, las políticas, los programas de este gobierno inspiran al pueblo, satisfacen necesidades. No es Carlos Emilio el 39 y luego se va al 82, perdóname. El 39% considera en la dirección equivocada. ¿Ya? El 39.2% en la dirección equivocada y en la actualidad el 2.8%. Es decir, por un lado, la valoración negativa ha decrecido muchísimo. Es decir, la valoración negativa ha decrecido en un 37%. Es decir, es poquísima el segmento de la población que considera que el país no va por la dirección correcta. Y en un sentido contrario, ha crecido el segmento de la población que considera que el país sí va por la dirección correcta, porque la gestión del presidente, el comandante Daniel Ortega, ha sido una gestión que ha producido más bienestar, que ha producido más prosperidad, que ha tenido asertividad en identificar cuáles son sus problemas y en resolver los problemas inmediatos, los problemas de su entorno comunitario, los problemas de su contexto más amplio del municipio. Es decir, el pueblo en las 153 alcaldías del país, en las 153 municipalidades, el pueblo ve que sus problemas se van resolviendo. Es decir, esto es en una onda expansiva. Este gobierno resuelve mis problemas a nivel personal, resuelve mis problemas a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel municipal y a nivel nacional. Entonces, esa capacidad de resolver los problemas en todos los entornos, en todos los contextos, en todas las dimensiones, en todas las áreas, es lo que el país opina en un 82.8% que Nicaragua, con la gestión del comandante Daniel, va por la dirección correcta. Te agradecemos, Carlos Emilio, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y haber compartido con nuestros amigos y amigas televidentes tus opiniones. Vamos a irnos a una pausa, no se vayan, ya volvemos.